Que la gracia de nuestro Salvador Jesucristo sea con cada uno de ustedes en este hermoso día. Yo quiero agradecer infinitamente al Señor por este privilegio que me concede en este hermoso momento de poder estar en este lugar para que juntos estudiemos la palabra del Señor. Es una satisfacción muy grande que usted nos acompañe en este hermoso día para que se una juntamente con nosotros y escudriñemos las profundidades de las Sagradas Escrituras. En este momento también agradecemos a cada uno de nuestros hermanos que nos sintonizan y hasta donde esta radioestación llegue en sus ondas sonoras, deseamos que la gracia de nuestro Señor Jesucristo le bendiga poderosamente. Bien, mi querido hermano y amigo, vamos a orar al Señor, vamos a pedir su dirección y este programa lo encomendaremos en las buenas manos de Dios para que Él se glorifique conforme su palabra y este mensaje hay un lugar donde poder trabajar. Y oramos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, mi amado Señor y Salvador, yo te doy gracias infinitas por este privilegio que me concedes en este día de poder estar en este lugar para compartir el mensaje tuyo de tu palabra. Ahora te pido por nuestra radio audiencia, te suplico que tu gracia esté sobre ellos y que la manifestación de su poder llegue hasta los corazones que lo necesitan. Padre Santo, mira las necesidades de tu pueblo y te pido que conforme tus riquezas en gloria, puedas bendecir a cada uno de ellos. Bendice sus familias, bendice sus hogares, bendice su vida, Señor. Y te suplico que esta gracia tuya siempre se manifieste en el corazón de cada uno de los hermanos. También te ruego en este momento por aquel que está pasando momentos difíciles en su vida. Oh Dios mío, quizás está pasando alguna prueba. Te pido que lo ayude, Señor. En cualquier circunstancia que se encuentre en este momento, yo te suplico que tu gracia esté con ellos y los puedas bendecir. Te lo pido todo en el nombre santo de tu Hijo Jesús. Glorifícate, Señor. Amén. Bien, mi querido hermano y amigo, seguiremos la secuencia de este hermoso estudio de la carta primera del apóstol San Pablo a la iglesia de Corinto. Nuestro punto de atención hoy está en la segunda pregunta que hicieron los hermanos de esta iglesia, donde le preguntaron al apóstol San Pablo, ¿y qué de la libertad cristiana? En este momento vamos a leer la palabra del Señor, donde vamos a encontrar un ejemplo que San Pablo cita del Antiguo Testamento para explicar, estimado hermano y amigo, esto del significado de la libertad cristiana. Y voy a leer las Sagradas Escrituras en Primera de Corintios, capítulo número 10, versículo 1 al versículo número 10. Aquí encontramos este contexto precioso donde San Pablo, estimado hermano y amigo, usa el ejemplo del Antiguo Testamento para explicarle a los hermanos de Corinto el significado de lo que es la libertad cristiana. Y yo leo la palabra como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Alabado sea el nombre del Señor.
¿No le parece a usted, estimado hermano y amigo, un ejemplo muy importante de la teología del apóstol San Pablo? ¿Cómo explica y plantea a los hermanos de Corinto con ejemplos acerca de lo que es abusar de la libertad que el Señor nos ha dado? Ahora, estimado hermano y amigo, cuando hablamos de la nación de Israel, todos nosotros entendemos que ninguna nación en la historia del mundo ha gozado de la libertad y de la bendición de Dios como Israel. Y, sin embargo, estimado hermano y amigo, el abuso de ellos fue juzgado por Dios. Esto es indiscutible, estimado hermano y amigo, que el abuso de la libertad que el Señor los ha dado un día va a ser juzgada por el Señor. Ahora veamos hoy este aspecto muy importante, el examen de esta libertad. Como todas las historias de la vida, estimado hermano y amigo, en las diferentes dispensaciones de la existencia de la raza humana, siempre Dios ha probado al ser humano. Y en todas las pruebas que Dios ha hecho, Dios ha encontrado al hombre reprobado. Pero ahora, estimado hermano y amigo, veamos el examen de esta libertad, pues este es el contenido de la pregunta de los hermanos de Corinto. Y San Pablo entonces toma este ejemplo de lo que sucedió con Israel en el antiguo tiempo. Como dije anteriormente, estimado hermano y amigo, ninguna nación en la historia del mundo ha gozado de una libertad como la que ha gozado Israel. Pero su desobediencia, estimado hermano y amigo, al hacer uso mal de esta libertad, cayeron en el juicio divino. Ahora veamos el examen de esta libertad y lo encontramos en Primera de Corintios capítulo número 10, versículo 1 al versículo número 4. Veamos qué nos dice el escrito sagrado y veamos cómo estuvo el examen. Alabado sea el nombre del Señor. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás, de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Ve, estimado hermano y amigo, aquí encontramos algo muy importante. Dios los había guiado mediante su nube de gloria. Todos gozaron de esta bendición, todos gozaron de esta libertad. Fueron liberados de la esclavitud de Egipto, y todos fueron cubiertos por la misma nube, y todos cruzaron el mar rojo, fueron guiados por Moisés, y todos bebieron de la misma agua espiritual, de la roca que los seguía, y la roca era nuestro Señor Jesucristo, y todos comieron del mismo pan espiritual, del maná que descendió del cielo. Pero luego, estimado hermano y amigo, Dios los había guiado mediante la nube de gloria. Es lo que nos dice Éxodo capítulo número 13, versículo número 21 al versículo número 22. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche, la columna de fuego. Alabado sea el nombre del Señor. Estimado hermano y amigo, vea la libertad con la cual Dios siempre trató y guió al pueblo de Israel. Luego encontramos algo especial aquí. Les dirigió para cruzar el mar rojo.
Dios había tomado el control y la dirección de su pueblo. Los había libertado y ellos gozaban de esa libertad. Y Dios siempre estaba pendiente de lo que el pueblo necesitaba. Lo dirigió para cruzar el Mar Rojo. En Éxodo capítulo número 14, versículo número 22, el escrito sagrado dice: Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Dios los guió, estimado hermano y amigo, cuando cruzaron el mar. Luego tenemos: les proveyó Dios de alimento y también les proveyó Dios de agua. Vea la atención que tenía Dios con este pueblo, estimado hermano y amigo. En el capítulo 16, versículo 15 y el 17:6 encontramos lo que nos dice la palabra del Señor. Y volviendo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Alabado sea el nombre del Señor. En el capítulo 17, en el versículo número 6, he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb. Y golpea la peña y saldrá de ella aguas. Y beberá el pueblo, y Moisés los hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Esto es lo que San Pablo, estimado hermano y amigo, nos está diciendo en el capítulo número 10. Él trajo a su memoria este ejemplo y lo pudo diseñar porque era una condición similar que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Quizás no ellos en un desierto, pero la condición espiritual, estimado hermano y amigo, era similar. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, encontramos algo siguiendo este ejemplo que San Pablo nos ha declarado en ese contexto que leímos al inicio de esta enseñanza, la rebelión contra esta libertad. Entonces, estimado hermano y amigo, si nosotros vemos todo, la forma como Israel disfrutaba, Dios les proveía todo. Dios los guiaba a través de una nube que los protegía del calor en el día, y en la noche esa nube se convertía en luz. De esta manera Dios estaba proveyendo al pueblo para todas sus necesidades. La libertad que el Señor les daba, estaban ellos disfrutando esa libertad. También les proveyó de alimento que ellos nunca habían comido, del maná del cielo. Es la palabra que ellos, estimado hermano y amigo, la comida que Dios les había preparado. Y también les proveyó Dios, a través de un milagro portentoso, que aquella roca, la peña de Horeb, pudiera dar agua a los hijos de Israel. Pero después de todo esto, encontramos, estimado hermano y amigo, algo, y es la razón por la cual el apóstol San Pablo toma este ejemplo citándolo a los hermanos de Corinto. Ahora vamos a estudiar lo que es la rebelión contra esta libertad. Es posible, estimado hermano y amigo, que el hombre y la mujer y la raza humana se vuelven contra y haga una rebelión contra esa libertad. Veamos lo que nos dice la palabra. Retomaremos 1 Corintios capítulo 10, versículo 5 al versículo número 10. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. Aquí está, estimado hermano y amigo, la rebelión en contra de la libertad que el Dios del cielo les había dado a ellos. Y toda rebelión, en este caso, estimado hermano y amigo, San Pablo dice que, que los demás de ellos, el Señor nuestro Dios no se agradó, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Todos aquellos, estimados hermanos y amigos, que se rebelaron contra esa libertad,
fueron postrados, quedaron en el desierto. En el versículo número 6 dice el apóstol San Pablo, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. ¿Qué significa, estimado hermano y amigo, esto? ¿Por qué nuevamente San Pablo cita esta porción de las Sagradas Escrituras? Y le pone un acento tan interesante que dice que estas cosas sucedieron para nuestro ejemplo, para nuestra amonestación. Que tengamos bien claro que la rebelión en contra de la libertad no agrada a Dios. Y la misma circunstancia que pasó con el pueblo, con aquellos que se rebelaron contra la libertad que Dios les había dado, quedaron postrados en el desierto. Bendito sea el nombre del Señor. Y luego dice el apóstol San Pablo, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas. Ve, estimado hermano y amigo, aquí hay elementos muy peligrosos que puedan socavar lo que es la libertad cristiana, el codiciar cosas malas como ellos lo hicieron, como ellos, dijo San Pablo, codiciaron. Ni seáis idólatras, como alguno de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó luego a jugar. Ve, estimado hermano y amigo, en qué aspecto ellas habían tomado la libertad que Dios les había dado. Parece ser que no entendieron el programa de Dios con la vida de ellos. Y si analizamos esta situación de lo que ha expresado el apóstol San Pablo, lo vemos como que fueran niños, como que fueran infantiles, con un pensamiento, estimado hermano y amigo, inmaduro. No habían digerido lo que Dios había hecho con ellos y aún Dios dándole la libertad, ellos abusaron de esa libertad. Y luego dice el apóstol San Pablo en el versículo número 8 hasta el versículo número 10, dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000 personas. Ve, estimado hermano y amigo, esto es dramático. Cuando el hombre y la mujer se levantan en rebelión contra la libertad que el Señor le ha dado, cae en las manos del destructor. Y aquí tenemos un ejemplo bastante serio cuando dice el apóstol que cayeron en un día. Solo usted imagine, estimado hermano y amigo, en un día cayeron 23,000 personas. Y luego dice, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Usted sabe este relato, pero San Pablo, estimado hermano y amigo, nos trae a esta memoria. ¿Por qué razón? Porque él dice que lo que sucedió a Israel sucedió para nuestro ejemplo, para que nosotros no caigamos en la misma situación que cayó el pueblo, porque si caemos en la misma situación, estimado hermano y amigo, sin duda, el mismo juicio divino que Dios estableció para Israel va a ser establecido para nosotros. Por eso el consejo de la palabra de Dios fue pertinente a los hermanos de Corinto para que ellos entendieran que no abusaran de la libertad como lo hizo Israel, que se levantaron en contra de la libertad que el Señor les había dado. En el versículo número 9 el apóstol dice, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron, y perecieron por las serpientes. Usted sabe, estimado hermano y amigo, el relato de la palabra de Dios de las serpientes ardientes que Dios desató. Las serpientes estaban allí, estimado hermano y amigo, en el desierto.
Lo que sucedía es que Dios protegía al pueblo. Mientras Dios guiaba al pueblo, las serpientes tenían que irse, porque la presencia de Dios estaba protegiendo al pueblo. Pero cuando el pueblo blasfemó contra el Señor y se levantaron contra el Señor en rebelión, entonces Dios no los protegió de las serpientes ardientes. Entonces estas serpientes, estimado hermano y amigo, atacaron el campamento de los hebreos y fue terrible el estrago de esta situación de las serpientes ardientes. En el versículo número 10, el apóstol San Pablo dice, ni murmuréis. Uno de los aspectos, estimado hermano y amigo, peligroso en la vida cristiana es la murmuración. La murmuración es una pandemia que socava la fe de los hermanos. Cuando hay murmuración en una comunidad cristiana, déjeme decirle que lo que hace eso es que apaga el fuego del Espíritu Santo. Y eso, estimado hermano y amigo, es una desventaja para el pueblo del Señor. Y este aspecto de la murmuración, y ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Ve hasta qué punto la murmuración, estimado hermano y amigo, causa daño en una congregación. Y dice la palabra que Dios también los castigó. Ellos no pudieron disfrutar esa libertad que el Señor les había dado. En otras palabras, ellos abusaron de esa libertad. Pero Dios, estimado hermano y amigo, Dios tuvo que llamarlos a cuenta. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, hay otro aspecto que San Pablo nos dice aquí en este contexto del capítulo número 10, del versículo 1 al versículo número 10, eran culpables de idolatría. Vamos a ver este aspecto que es muy interesante, estimado hermano y amigo. En el capítulo número 32, versículo número 3 al versículo número 4 del libro de Éxodo, encontramos lo que Moisés nos dice en este libro. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de la mano de ellos y le dio forma con un buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Ve, estimado hermano y amigo, la idolatría es algo que también socavó la libertad que el Señor les había dado al pueblo. Pero ¿por qué razón? Nuevamente viene en el Nuevo Testamento esto que ocurrió en el Antiguo Testamento. Nuevamente el Espíritu Santo nos revela a nosotros en el Nuevo Testamento cuál es el propósito, estimado hermano y amigo. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo quiere dejarnos entender a nosotros? Nos da, en primer lugar, una advertencia. Y la advertencia es con ejemplos de lo que hizo Israel en el desierto, gozando de la libertad, pero ellos abusaron de esa libertad. Y este ejemplo se remarca en el Nuevo Testamento. Y San Pablo la recomendación es, estimado hermano y amigo, que no practiquemos estas mismas cosas cuando él dice la cantidad de personas que murieron en un solo día, 23,000 personas. Ahora, estimado hermano y amigo, encontramos aquí algo muy importante que espero compartirles en esta hermosa hora. Eran culpables de rebelión. Dios los trajo, estimado hermano y amigo, como son todos en las historias de Dios. Todas las cosas que el hombre y la mujer hagan, sean malas o sean buenas,
un día tiene que rendir cuenta delante del Señor. No importa cuántos años haya pasado, no importa en el aspecto secreto donde haya hecho todas las cosas, un día, el día lo va a revelar. Ahora encontramos aquí algo interesante. Eran culpables de rebelión. Vamos a ver qué es lo que nos dice el escrito sagrado, estimado hermano y amigo. En Números capítulo 21, versículo número 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Ve, estimado hermano y amigo, ve la rebelión de este pueblo. Este pueblo se rebela contra el Creador. Y aquí encontramos algo cuando el escritor dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste, dice el escrito sagrado, por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Ve, estimado hermano y amigo, la condición de este pueblo se estaban levantando en rebelación contra su Creador. Y luego ellos dicen, pues no hay pan ni agua, y nuestras almas tienen fastidio de este pan tan liviano. Ve, estimado hermano y amigo, cuando la persona no goza de la libertad que el Señor le ha dado, no reconoce esa libertad, no disfruta esa libertad y vive en una vida de inconformismos. No está conforme como Dios lo tiene. Siempre en su corazón, estimado hermano y amigo, hay un aspecto de rebeldía. Y es lo que encontramos aquí. Dios les dio maná del cielo, que no trabajaban ellos para recibir ese alimento. Dios se lo enviaba todas las mañanas y únicamente ellos se levantaban a recoger el maná para comer. Pero ellos, estimado hermano y amigo, se quejaban contra Dios, se rebelaron contra el alimento que Dios les daba. Ellos no querían lo que Dios, estimado hermano y amigo, les estaba dando como alimentación. Así pasa hoy en día, estimado hermano y amigo. Muchas veces la gente no le gusta la palabra que Dios le da. Ellos quieren oír lo que a ellos les gusta, porque cuando oyen lo que no les agrada, se incomodan. Es igual al pueblo de Israel. Es por esta razón que el apóstol San Pablo nos trae este ejemplo y nos explica cuál era el estilo de vida del pueblo de Israel, sus reacciones, estimado hermano y amigo, sus rebeliones contra el Señor. Eran ellos culpables de rebelión y esta rebelión iba a tener un justo pago. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, veamos hoy la pérdida de la libertad. Es algo triste, estimado hermano y amigo. Tal vez usted ha oído cuando una persona pierde la libertad. Y esa libertad la pierde porque ha hecho algo en contra de esa libertad. Y es triste la condición cuando una persona pierde la libertad. Tiene que ser encerrado, estimado hermano y amigo, en una prisión. Y cuando la persona es encerrado en una prisión, entonces entiende lo que significa libertad. El hombre no sabe qué significa la libertad hasta que la pierde. Y cuando la pierde, estimado hermano y amigo, hace muchas promesas que quiere que salir de allí. Pero la situación es, si ha perdido la libertad, tiene que pagar por el hecho, por qué razón perdió esa libertad. Ahora veamos la pérdida de la libertad. Alabado sea el nombre del Señor. Recuerde, estimado hermano y amigo, estamos siguiendo la secuencia de la pregunta que hizo la iglesia de Corinto al apóstol San Pablo.
Y ellos le preguntaron, ¿y qué hay de la libertad cristiana? Esta es la pregunta número 2. Ahora, veamos hoy la pérdida de esa libertad. Bendito sea el nombre del Señor. Su idolatría, estimado hermano y amigo, fue castigada mediante la espada. Ninguna cosa, estimado hermano y amigo, viene fácil cuando el hombre y la mujer pierde la libertad que el Señor le ha dado. Recuerden las palabras del Señor Jesucristo cuando dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. ¿Cuándo te va a hacer libre la verdad? Cuando conozcas la verdad. Si no puedes y no conoces la libertad, es imposible que, estimado hermano y amigo, puedas ser libre. Pero cuando conoces la verdad te va a dar libertad. Es lo que el Señor Jesucristo dijo. Pero veamos lo que dice Moisés en el libro de Éxodo, capítulo número 32 y versículo número 28. Él dice, y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3000 hombres. Ve, estimado hermano y amigo, la idolatría fue castigada mediante la espada, y en un solo día cayeron, dice la palabra, como 3000 hombres. Ve como cuando se pierde esa libertad, estimado hermano y amigo, estás en expensas de la mano del destructor. El destructor puede hacer lo que él quiere. ¿Por qué razón? Porque tú has perdido la libertad. Ahora, estimado hermano y amigo, encontramos otro aspecto que San Pablo también citó en ese contexto de Romanos capítulo número 10, versículo 1 al versículo número 10. Su inmoralidad fue castigada por medio de la enfermedad. Si ustedes notan, cada una de estas rebeliones que conllevó al pueblo a desobedecer a Dios, cada una de ellas tenemos un elemento diferente para el castigo que Dios aplicó. En este caso, estimado hermano y amigo, de la inmoralidad, veamos cuál es el elemento que entra para castigar esto de la inmoralidad. En Números capítulo 25, número 9, encontramos, y murieron de aquella mortandad 24,000. Ve, estimado hermano y amigo, aquí vemos que la inmoralidad, dice la palabra, fue castigada por medio de la enfermedad. El aspecto moral, estimado hermano y amigo, en este caso para Israel, fue castigado, dice la palabra, por la enfermedad. Y murieron 24,000. Es una triste historia, pero San Pablo nos trae a nosotros este recordatorio, nos trae a memoria este hecho. Y lo más importante que él nos dice es la frase siguiente, que esto sucedió para nuestro ejemplo. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, algunos han imaginado una contradicción aquí, porque Moisés nos dice que murieron 24,000 en esta plaga. Y en número 25, versículo 9, dice, estimado hermano y amigo, que son 24,000. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Mientras que el apóstol Pablo dice, y murieron 23,000 en 1 Corintios capítulo 10, versículo número 8. Pero expliquemos este aspecto que según algunos opositores de las Sagradas Escrituras, la Biblia entra en contradicción en la cantidad de personas que murieron. Veamos aquí para que nosotros tenemos
lo que dice las Sagradas Escrituras. En el versículo número 8 de 1 Corintios, capítulo número 10, dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día. San Pablo está diciendo, yo no le veo ninguna contradicción, estimado hermano y amigo, versus aquellos opositores del texto sagrado. Aquí las Sagradas Escrituras es clara y es contundente, lo que dice el apóstol San Pablo. Y él dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. San Pablo está diciendo que en un día murieron 23,000. No está diciendo la cantidad de personas que murió durante esta enfermedad. San Pablo se refiere específicamente las muertes que sucedieron en un día. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, debemos de señalar, sin embargo, que el apóstol Pablo limita el número en el número de aquellos que cayeron en un día. Ese es el límite que está diciendo el apóstol San Pablo. Y mientras Moisés, si usted lo observa bien detenido, mientras Moisés nos da la cifra nos da la cifra total de todo el periodo que estuvo esa enfermedad. Durante todo el periodo, entonces murieron, según lo que dice el escrito de Éxodo, 24,000. Fue la cantidad de personas que murieron durante el periodo de esa enfermedad. Bendito sea el nombre del Señor. Por tanto, estimado hermano y amigo, dicha contradicción no existe, solamente existe en el pensamiento de esos que se oponen a la revelación de la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, otro aspecto interesante que yo quiero notar en esta hora es que su rebelión también fue castigada mediante las serpientes ardientes. Si vemos todo ese procedimiento y todo ese proceso, estimado hermano y amigo, cada una de las rebeliones de ella fue castigada por un castigo diferente. Alabado sea el nombre del Señor. Veamos en Números capítulo 21, versículo número 6, para que observemos, estimado hermano y amigo, la rebelión fue castigada mediante las serpientes ardientes. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Ahora veamos aquí, hay algo importante. Hemos citado, estimado hermano y amigo, esta rebelión, y esta rebelión fue castigada por las serpientes ardientes, pues la Escritura dice que Jehová envió. En otras palabras, estimado hermano y amigo, Dios quitó la protección de Israel. E Israel quedó, estimado hermano y amigo, a la merced de las serpientes ardientes, porque el que detenía que las serpientes ardientes mordieran al pueblo había quitado la cobertura. Ve la consecuencia, estimado hermano y amigo, de perder la libertad. Son muchos factores que van a venir a su vida. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora veamos la aplicación que el apóstol San Pablo nos da. ¿Dónde encontramos la aplicación de este versículo que hemos leído en el libro de Números, capítulo 21, versículo 6, estimado hermano y amigo? Veamos la aplicación. En 1 Corintios, capítulo 10, versículo 11 al versículo número 13. Qué hermoso, aquí San Pablo nos da esa aplicación. ¿Qué es lo que él nos dice? Estas cosas les acontecieron como ejemplo. Entonces Dios marca un ejemplo. Así como lo hizo con Israel, que era la nación que Dios amaba. Era una nación que gozó de la libertad.
que Dios les había dado. Gozó de la libertad, estimado hermano y amigo, de un gobierno teocrático. Bendito sea el nombre del Señor. Y San Pablo dice, acontecieron como ejemplo. Usted tiene que entenderlo bien claro. Usted que me está escuchando en este momento, tiene que saber que esto no es simplemente historia. Este es un ejemplo que se puede volver a repetir nuevamente en cualquier persona. San Pablo dice aquí que acontecieron como ejemplo. Dios quería dejar un ejemplo para todos aquellos que hemos depositado la fe en Él. Esto nos ayuda, estimado hermano y amigo, a ver la manera como Dios trata cuando la persona abusa de la libertad que Él nos ha dado. Y luego dice, estimado hermano y amigo, el escrito sagrado. Y están escritas, no solo, escuche bien, no solo sucedieron como ejemplo para nosotros, sino que como el ser humano tiende a olvidar las palabras, entonces Dios utiliza otro método. ¿Cuál es el método que Dios utiliza, estimado hermano y amigo? Es la escritura. Porque teniendo la escritura, es imposible que se olvide. Porque usted nuevamente puede leer el ejemplo y nuevamente se pone al día de lo que Dios nos dejó como un ejemplo. Y luego dice San Pablo, y están escritas para amonestarnos a nosotros. Entonces significa que este versículo, este contexto que San Pablo ha citado del Antiguo Testamento, no solo sucedieron como ejemplo, sino que están escritas para amonestarnos a nosotros, o sea, para llamarnos la atención, para que reflexionemos, para que esto no vuelva a acontecer. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Ve, estimado hermano y amigo, San Pablo trae una reflexión muy importante. Y es un mensaje directo a cada uno de nosotros. Y él trae esta frase y dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, estimado hermano y amigo, tenemos que estar viviendo sobriamente, porque el peligro de caer es eminente. Y San Pablo dice, el que crea estar firme, dice, mire que no caiga. En el versículo número 13 encontramos lo que San Pablo nos dice. No os ha sobrevenido ninguna tentación de que no sea humana. Esto, estimado hermano y amigo, es lo mismo que sucedió con Israel. Siguiendo en secuencia este maravilloso ejemplo del Antiguo Testamento. Pero fiel es Dios, dijo el apóstol San Pablo, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Alabado sea el nombre del Señor. Una nota importante que es lo he tomado en consideración, poderla compartir, estimado hermano y amigo, es lo siguiente. ¿Cuál fue el propósito de Dios al dejar registrado este acontecimiento o hecho? Porque recuerde usted, todas las cosas Dios tiene un propósito. Y Dios, estimado hermano y amigo, antes que haga las cosas ya fueron hechas. Ahora, la pregunta que me hago es, ¿cuál fue el propósito de Dios al dejar registrado este acontecimiento o hecho?
es el punto de vista muy interesante. Y es aquí donde nosotros tenemos que entender que todas las cosas que están escritas en el texto sagrado tienen un propósito. Pero ahora veamos cuál es el propósito. Y otra cosa tan importante, ¿y qué aplicación tiene para nosotros en la presente era? ¿Qué aplicación? Porque usted va a decir, bueno, este hecho sucedió en el Antiguo Testamento. Pero le digo la primera pregunta. ¿Cuál fue el propósito de Dios en dejar registrado este hecho, este acontecimiento? Y ahora, estimado hermano y amigo, ¿qué aplicación tiene para nosotros en la presente era que este acontecimiento nuevamente se registre en el Nuevo Testamento? Son dos preguntas muy interesantes que espero que usted piense en ello. Ahora, mi punto de vista con relación a esto, estimado hermano y amigo, creo que son dos preguntas de trascendental importancia. Y sabe que, como siempre, estimado hermano y amigo, lo encontramos en las Sagradas Escrituras, ya que estas dos preguntas, si usted las nota, son muy trascendentales. Y es las Sagradas Escrituras que nos va a dar la claridad, nos va a dar la respuesta y nos va a dar una definición bien concisa. ¿A dónde la encontramos? En 1 Corintios, capítulo 10, versículo número 11. Pero recuerde, tenga bien en mente las preguntas que hicimos. Ahora, la respuesta a estas preguntas nos da San Pablo en este versículo número 11. Y él dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para nuestra amonestación a nosotros. Entonces, el propósito de Dios en registrar este hecho, este acontecimiento, estimado hermano y amigo, número uno, es para darnos ejemplo. Y número dos, estimado hermano y amigo, es para nuestra amonestación. Ahora, ve el modelo como Dios trabaja, ve la forma como Dios trata con su criatura, con este ser que Él creó un día. Ese es el método cuando Dios trata. Dios siempre, estimado hermano y amigo, no quiso dejar a la criatura, a su criatura, huérfana, sino que le dejó las sagradas escrituras. Las sagradas escrituras le ayudan a esta criatura a entender los programas de Dios. Es la manera y es el modelo cómo Dios trabaja y se comunica con sus criaturas. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces aquí en este versículo 11 encontramos la respuesta del propósito de Dios al registrar este hecho y la aplicación del registro de este hecho en la era presente. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, el apóstol San Pablo aquí nos dice, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, bendito sea el nombre del Señor. Ahora, otra cosa importante que quiero compartir, estimado hermano y amigo, es lo siguiente. Están registradas para amonestarnos a nosotros acerca de nuestras propias debilidades. Esto es importante que lo entendamos. Para amonestarnos, estimado hermano y amigo, acerca de nuestras debilidades. Todo cristiano tiene áreas fuertes, pero también tiene áreas débiles. Y el enemigo no te va a atacar por el área fuerte de tu vida. El enemigo va a golpear por el área débil de su vida. Por eso que San Pablo dice, el que cree estar firme, dice, mire que no caiga. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, en el versículo número 12 de 1 Corintios capítulo número 10, estimado hermano y amigo, el apóstol dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Alabado sea el nombre del Señor. En 1 Corintios capítulo 9, versículo número 27, el apóstol San Pablo nos dice algo referente a lo que es la parte de la debilidad humana.
sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo por servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y en Gálatas capítulo 6, versículo número 1, el apóstol San Pablo dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Ve, estimado hermano y amigo, aquí el aspecto de la debilidad humana, cómo explica el apóstol San Pablo que se debe de tratar, cuál es la manera de poder tratar en esta situación. La Biblia siempre nos orienta y tiene una palabra específica para cada situación que suceda en la vida humana. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí hay una nota importante que quiero compartirla, estimado hermano y amigo. Es especialmente importante aquí la palabra. ¿Qué palabra? La palabra que San Pablo dice, mire, o sea, miremos. ¿Qué significa esto? Que el apóstol San Pablo usa aquí, en este versículo. En la Biblia, estimado hermano y amigo, Dios manda que prestemos atención. ¿A qué cosa? Es muy importante que nosotros necesitamos entenderlo, lo que la Biblia dice. Siempre en las Sagradas Escrituras, Dios nos manda que el creyente, Dios manda que el cristiano preste atención a las cosas que le voy a decir a continuación, a nuestra manera de hablar. Es muy importante que el creyente tenga cuidado de su modo de hablar. Recuerda, estimado hermano y amigo, la forma de hablar nos identifica a qué región de la tierra pertenecemos. Cada uno de los países del mundo, estimado hermano y amigo, tiene su acento al hablar. No importa, por ejemplo, de la lengua española, que casi todo el continente americano, con unas breves excepciones de un país, de algunos países, que hablan otro idioma, pero casi la mayoría hablan el idioma español. Pero dentro de un país a otro hay una diferencia de acento. No importa que sea el mismo español, pero hay un acento diferente. El creyente, ¿qué es lo que le quiero decir? Lo que quiero que me entienda es, nosotros tenemos que hablar el lenguaje de donde somos. Recuerde lo que dice la Biblia, que nosotros somos ciudadanos del cielo y tenemos que hablar conforme ese lenguaje. Recuerde que el lenguaje identifica a la persona a qué región pertenece. Nuestra manera de hablar, estimado hermano y amigo, es algo importante que nosotros tenemos que prestarle debida atención, pues las Sagradas Escrituras también nos dice de ello. Pero veamos el Salmo número 130, el Salmo 39, versículo número 1. Yo dije, dice el Salmo, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Ve, estimado hermano y amigo, este salmo es bien claro. La Biblia nos dice que tenemos que tener cuidado cuando hablamos. Y específicamente, claro que en todo lugar, como creyentes, tenemos que identificarnos en este lenguaje. Bien, estimado hermano y amigo, dejemos este punto aquí que es interesante y lo invito en la próxima audición.